Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a otra edición de Tiempo de Reflexión Las Vegas con tu hermano Miguel Monterroso. Gracias a Dios estamos una vez más en vivo. Sabemos que Dios es bueno y sabemos que Dios nos da siempre la victoria, aunque en veces pasemos por momentos difíciles y duros. Am, pero gracias a Dios que estamos vivos con esperanza y fe en nuestro Dios. Y vamos a llevar lo que el Señor nos ha dado, como lo hacemos cada semana. Vamos a comenzar dando la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son los invitados de honor como siempre. Señor, te doy gracias por ser tan bueno con nosotros, por estar con nosotros, por siempre, Señor, darnos aquella palabra que necesitamos. Señor, muchas veces pasamos por desiertos, por caminos de amargura. Muchas veces pasamos por lugares, Señor, que nos duele, pero tú siempre estás ahí, en los momentos felices y tristes de nuestra vida. Gracias, Señor, porque a pesar que ha llegado la marea, ha llegado el desierto, tú me has dado, Señor, y nos has dado aquella fortaleza para seguir adelante, no permitiendo que el enemigo gane, sino que tú siempre ganas, Señor. Señor Jesucristo, con esa tu sangre maravillosa y poderosa que no conoció pecado, te pido por favor que perdones todos mis pecados de pensamiento, palabra, acción, pasada, presente y futura. No soy perfecto, pero busco la perfección en ti, mi Señor Jesucristo. Espíritu Santo, pon palabra en mi boca, llena mi vaso de tu aceite. Señor, pon aquel fuego en mi boca para que lo que hablemos hoy toque no solamente a mi vida, como y que toque la que nos escuchen también. Te doy gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Desde Las Vegas, Nevada, es tiempo de reflexión con Miguel Monterroso. Un espacio que edificará tu vida. Bienvenidos, empezamos. Gloria a Dios, bienvenidos una vez a una nueva edición. Es tiempo de reflexión Las Vegas con tu hermano Miguel Monterroso. Bendiciones sé que mi hermana me está viendo, no la puedo ver, pero sé que me está viendo. Mi tía Irma, a los hermanos de Cristo Salva, nuestro hermano Julio Álvarez, desde esa bella tierra El Salvador. También a todos los que nos ven y comparten este programa cada semana. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar hablando de por qué el Señor nos regaló esto el día de hoy. La verdad que hemos hablado muchas veces sobre cuando preparémonos para cuando llegue el tiempo de que vamos a ser probados. La palabra sabemos que dice que seremos probados como oro y vamos a ser probados. Pero cuando me puse a pensar esta semana, Señor, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que quieres que le diga a tu pueblo? Y la verdad que esta semana fue un poquito dura. Y le digo, Señor, pues necesito sabiduría tuya, dame qué le puedo llevar, porque cuando uno pasa, hermano, por ese desierto, muchas veces el enemigo lo hace para probarnos, para, para que digamos ya no más, porque cuando todo está bien, es fácil alabar al Señor y caminar con el Señor y exaltar su nombre. Pero cuando viene la dificultad, como ha llegado a mi familia esta última semana, entran muchas dudas. Entran dudas de que no puedo hacer reflexión, no quiero ni siquiera la iglesia en este momento, no tengo el tiempo para buscar a Dios, creo que me voy a alejar un poco de las cosas del Señor. Y voy a dejar ese punto ahí, por la razón que quiero ir a otro punto para juntar las dos.
A los hermanos de las Filipinas, Venezuela y otros países donde ha temblado mucho. A cada uno de ellos estuvieron en su día rutinal, pero nunca pensaron, se imaginaron o sabían de lo que iba a acontecer en esos países. Bendiciones a nuestro hermano Palmorio Segueda, también que nos ve de El Salvador. Señor te bendiga. Estas personas estaban en sus casas, en sus trabajos, no sé donde quiera que estuvieran. Llegó el momento de la dificultad, el momento de la prueba, donde en ese minuto su vida cambió. Hay un reporte por ahí que dice que más de 1,600 personas han muerto en Venezuela. Y mi corazón va a ese país de Venezuela que ha sufrido bastante con esto, lo que pasó. Pero ellos estaban no esperando lo que iba a venir, como Filipinas y muchos lugares más. Llegó el momento que llegó el temblor, se cayeron edificios y casas y, como digo, 1,600 y más personas confirmadas muertas allá en Venezuela, como dicen las noticias. Pero también los de Filipinas y todos estos lugares que ya hemos visto que ha estado temblando. Hasta en California ha temblado. Entonces, ellos no esperaban que llegase ese momento. Ellos no esperaban que ese momento iba a llegar. No esperaban que ese momento su vida iba a cambiar para muchos. Para muchos murieron. Pero las personas que estuvieron enterradas en esos momentos, lo primerito que pasó es: Señor Dios, ayúdame. Creyentes y no creyentes. A personas que tal vez le servían al Señor y en ese momento fallecieron. Personas que tal vez no creían en Dios y por igual fallecieron. Lo interesante de esto es que cuando el momento llega de ese momento de dolor, todos decimos: ayúdanos, Señor. Volviendo a lo mío, esta semana pues llegó el momento de prueba con mi padre. Mi familia lo sabe. Mi papá se me enfermó el viernes pasado, hace una semana. Estuvo en el hospital, estuvo enfermito, muy enfermo por una semana. Gracias a Dios ya está en la casa. Pero por el transcurso de ese tiempo, llegaron a mi mente cosas que el enemigo pone, porque vivimos no solamente en un mundo que miramos y sentimos, sino que también en un mundo espiritual, donde hubieron momentos que yo me pregunté a mí mismo: no tengo tiempo, no quiero, no puedo. Y muchas cosas negativas a mi mente, de que ya no voy a hacer reflexión, ya no voy a ir a la iglesia. Momentos que uno lo hace dudar. Pero gloria a Dios que cuando tú le sirves a Dios, cuando tú entiendes y sabes que las cosas que pasan son de Dios, y tú has predicado tu palabra, has entendido su palabra, le das gracias a Dios en los momentos buenos y malos. En esos momentos donde sentí dolor, desesperación, donde sentí que mi mente ya no daba para más, igual que mi hermana. Saludos a mi tío Fernando y mi tía Ana que nos ven. Cuando pasó todo este momento en mi vida, pues me sentía como desesperado porque vivo en la carne. Después, la sierva también se enfermó un poquito, pero entonces se juntó muchas cosas y la verdad que por un momento dije: Señor, ¿qué puedo dar a tu pueblo? No puedo dar más reflexión por un momento, por unos días, por unos meses. Pero en ese momento, cuando yo mismo me dudé a mí mismo, gracias a Dios que la convicción en Dios tiene que ser más fuerte que todo.
El amor hacia Dios tiene que ser más grande que todo. Porque el momento cuando más me sentía que ya no podía, el Señor me dio fuerzas. El Señor me dio fortaleza en mi momento de debilidad. El Señor me hizo sentir que mi trabajo no ha terminado, que tengo que seguir reflexión, estén mis padres, mi esposa, o no estén, o que falte alguien de mi familia, amigos, conocidos, porque el momento de dolor va a llegar, porque pasamos por una etapa de un desierto donde no había una gota de agua. Mas, sin embargo, la fe en Dios, sabiendo que Él va a decidir en la vida de mi padre, como mi esposa, como mi madre y como todos los demás. Y saber que Dios debe ser lo único en nuestra vida, que debe ser lo más importante. El amor de Dios y hacia Dios tiene que ser el mayor antes que todo. Cuando me recordé de eso, el Señor me dio unas fortalezas nuevas. Que el Señor le dije, Señor, yo no sé si voy a poder hacer reflexión, pero ayúdame. Porque toma una semana en hacer reflexión y esta semana lo hice en 2 días. Pero, porque la situación no me dejaba. Pero, gracias a Dios que lo hicimos para su gloria y honra. Entonces, ¿qué tienen que ver estas dos cosas? Los temblores y lo mío. Que no esperábamos que algo así pasase. La enfermedad de mi padre, de mi esposa, lo que pasó en aquellos países. Fue en un segundo que todo cambió. Para ellos, su vida, su casa, los familiares que quedaron atrás sufriendo. Aquellos que han perdido padres y madres entienden el dolor de perder a su padre y su madre, ya sea por una enfermedad, por un temblor. Pero lo importante en ese momento, en el segundo antes que pasase la enfermedad en mi hogar, que pasase lo que pasó en Venezuela, en aquellos países, lo importante es que tenemos que estar cerca y agarrados de las manos de Dios. Porque cuando llegó el momento de esa prueba, fuimos meneados, tal vez tirados y muchas veces tal vez casi derrotados. Pero cuando nos agarramos de la mano de Dios, de día y de noche, a cada segundo de nuestra vida, cuando llegó ese momento, como para ellos, como para nosotros, el Señor nos dio la victoria. En mi caso, va a ser tiempo de recuperación allá en aquellos países, tiempo de dolor por un tiempo extendido. Tal vez muchos quedaron lastimados, tal vez muchos quedaron, ya no van a ser iguales. Pero cuando uno está agarrado de la mano de Dios, aunque pase eso, aunque pase mucho más, no temeremos y no seremos vencidos, porque así como mi casa y yo serviremos a Jehová, juntamente le vamos y le dijimos al enemigo y le vamos a seguir diciendo, mi casa y yo serviremos a Jehová, no importando lo que venga, la situación, el problema, el dolor o la falta, pero seguiremos sirviendo al Señor. Para aquellos que todavía no conocen al Señor y llegó ese momento de dolor, yo sé que buscaron al Señor y van a seguir buscando al Señor. Para nosotros, los cristianos, los redimidos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y tenemos la oportunidad de ser salvos, de esa misma manera va a ser el rapto. Así como en Venezuela nos esperó el temblor, así como en mi hogar nos esperó la enfermedad y llegó un lugar de un segundo a otro, así va a ser el rapto de la iglesia. Por eso que el Señor me puso el día de hoy como título, como pueden ver, ¿cómo puedo estar más cerca a Dios? ¿Cómo puedo estar más cerca a Dios? Muchas veces
pensamos que estamos cerca de Dios. La semana antepasada hablamos, la semana pasada no pudimos transmitir por mi ojo, pero la semana antepasada dijimos que muchas veces caminamos en caminos que pensamos que son de Dios, pero son caminos que no son. Muchas veces pensamos que estamos agarrados de la mano de Dios y que estamos cerca de Dios, pero muchas veces no lo estamos. La pregunta de cada día de nosotros debe ser: ¿estoy preparado para el día que la enfermedad venga y sea llamado? ¿Estoy preparado para cuando venga un terremoto, un maremoto, que venga una situación que la vida acabe, así como se acabó para muchos en segundos? ¿Será que estoy listo? ¿Será que me voy con el Señor? Esta pregunta no puede salir de nuestra mente, porque el momento que dejemos de cuestionarnos que si estoy haciendo lo bueno, que si estoy leyendo la palabra, que si estoy orando, que si estoy ayunando, que si estoy yendo a la iglesia, cuando dejamos de cuestionarnos esto, nos estamos alejando de Dios. Lo que pasó en mi hogar me ha hecho entender que hay cositas en mi hogar que tengo que cambiar. Y hablé con mi familia y les dije, vamos a cambiar esto y lo otro. Porque lo hace despertar a uno. Muchas veces no entiende por qué de las cosas, pero entendemos que esto nos hace despertar. Si mi vida acabase en ese segundo, ¿estoy preparado para encontrarme con el Señor? Lo último que hablaremos hoy, ese es el punto más grande que vamos a tocar. Estoy preparado, porque todos estaremos delante en aquel juicio delante de Jesucristo. Por eso el título: ¿cómo puedo estar más cerca a Dios? ¿Qué puedo hacer yo para estar más cerca a Dios? Yo te puedo decir de lo mío, de lo que sé que estoy fallando, pero no sé de los demás. Solo Dios lo sabe, porque Dios sabe tu corazón, sabe tus pensamientos y tus sentimientos. Siempre hemos hablado de la fe y que qué difícil es tener fe cuando hay cosas en nuestras vidas que no están caminando bien. Pero cuando las cosas no andan bien, es cuando más cerca de Dios queremos estar o tenemos que estar. El enemigo tratará de poner tristeza, como lo hizo, desesperación y desánimo espiritual, como me pasó a mí, como pasaron muchos. Es porque todo esto es que tenemos que estar cerca de Dios, agarrados de su mano, en el tiempo, todo el tiempo, para que cuando llegue el tiempo del problema, no desmayemos. Esto no es nuevo, amados hermanos. Hemos hablado de esto. La diferencia es que cuando hablamos, tal vez no hemos pasado por ese desierto. Pero cuando pasamos por ese desierto, como lo pasamos nosotros, gracias a Dios que tuvo misericordia, que no caímos y seguimos adelante. Mi padre está aquí. Tal vez no podrá en este momento leer las peticiones como a días atrás, pero yo sé que va a llegar el día que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor le ha regalado a él, su talento. Y hablamos de eso semanas atrás. Cada uno tenemos un talento. Un talento de lo más pequeño o más grande que sea. Lo vamos a hacer con amor. Hacerlo lo mejor que podemos. Porque eso es lo que el Señor nos ha regalado. Hoy hablaremos de unas claves importantes. Cómo estar cada día más cerca a Dios. Esto es importante porque no solo nos va a crecer nuestra fe, pero también nos dará la paz, el descanso que solo hay bajo la protección de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La paz que solo viene de Dios es una paz que no es de un segundo, sino que para todo el tiempo. En el momento bueno y en el momento malo. En lo contrario al mundo, esa paz de ellos por segundos. Pero esa paz
es cambiada tan rápido y no saben qué hacer. No saben a dónde correr. Mas nosotros corremos a nuestro Padre Celestial. Nosotros corremos a nuestro Dios. Esa es la diferencia. Porque sabemos quién es Dios. No hemos oído de Dios. Porque tenemos una relación especial con Dios. No con un brujo. No con una religión. Es esa paz que solamente Dios la da. Una paz que de todo el tiempo. Estar más cerca de Dios viene de las maneras más pequeñas y de los cambios más pequeños que nos hará ser día a día y noche a noche más fuerte. Gloria a Dios. Todos queremos una relación más cercana a Dios, pero muchas veces no sabemos dónde comenzar. Hoy hablaremos de 5 partes que podemos decir que sí hay. Puntos pequeños que podemos cambiar y que son grandes. Primero vamos a hacer el punto, y para que preparen sus Biblias, la primera lectura bíblica está en Salmo 119, 1, 5. Para que preparen sus Biblias. Ahí cometí un error. Ahí puse 15, por eso 1, 5, perdón. Hoy lo va a poner la sierva, pero antes que pongas eso, deja de decir punto número 1, por favor. Es okay. El punto número 1 es, si quiero estar más cerca de Dios, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué es lo que puedo cambiar? Tal vez algo tan pequeño, pero poderoso. Puntos que podemos cambiar, que se ven pequeños, pero son poderosos para acercarnos más a Dios. Número 1, pasar tiempo en la palabra de Dios. No es pasar más tiempo en la televisión, en el teléfono. Si una cosa me he dado cuenta hoy en día, no solamente a mi alrededor, sino conmigo mismo, que ese teléfono, lo hemos dicho muchas veces, nos quita tanto tiempo, nos quita la oportunidad de cada día estar más cerca a Dios. Tenemos que estar más involucrados en las cosas de Dios, en lo que es la palabra de Dios. Muchas veces las personas quieren la dirección de Dios en sus vidas, pero uno de los problemas más grandes es que no abrimos la palabra de Dios, ni la leemos. Entonces, ¿cómo queremos confirmación de las cosas? La paz, la sabiduría, la fortaleza espiritual que necesitamos cuando llega el tiempo del dolor, el tiempo de la desesperación. Pero esto no es posible porque no usamos la palabra de Dios para entender cómo. ¿Qué es lo que hacemos? El teléfono. Yo sé que ahorita está el mundial y yo lo he estado viendo. Bueno, esta semana casi no lo vi. Solo miraba los marcadores, pero la verdad que no, ni eso podía ver. Y yo no puedo negar, me encanta el deporte, me encanta el soccer. Pues hermano, no tuve ni tiempo para eso. Ni para eso. Pero lo importante es que muchas veces antes de eso me he puesto a pensar mismo, ¿cuántas horas he pasado en televisión y cuántas horas he pasado leyendo la palabra de Dios? ¿Será que leo la palabra antes de dormir? ¿O será que me duermo viendo mi teléfono? Es que ahí está el cambio, hermanos, un cambio pequeño. No estoy diciendo, deja de vivir, porque estamos viviendo. Pero dale tiempo a Dios, a leer su palabra, para que Él entienda, para que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Porque hay comunicación de oración, pero hay comunicación de la palabra, porque ahí te está hablando el Señor. Dios te habla. Hoy mi esposa dijo, como testimonio ahí, y esto salió hoy, que muchas veces se ha preguntado, ¿será que estoy trabajando en donde debo de estar? Y 2 veces, ayer y hoy,
el Señor le confirmó por medio de otras personas que ella está donde debe estar. Muchas veces llegó la oportunidad de más dinero, pero decidimos como parejas no, porque el Señor la puso aquí y ahí va a estar. Entonces, el Señor le confirma todo el tiempo que ella está ahí porque algo todavía tiene que cumplir ahí. Algo todavía tiene que pasar, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a tener más relación con Dios? ¿Cómo quiero estar más cerca de Dios? Leyendo su palabra. Por medio de la Biblia, el Señor nos habla constantemente, cada vez, y la tenemos que leer. Nuestra primera lectura bíblica, ahora sí, se encuentra en Salmos 119, 105. La palabra se lee y se expone en el nombre del Padre y el Hijo y su Santo Espíritu, y dice así. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Tu palabra es lámpara en mis pies. La Biblia dice sendero. Sendero es mi camino. Es la luz que te guía a ti y a mí a caminar con Dios, a aprender a amar a Dios y saber quién es Dios. Eso nos dice que Dios nos da la luz cuando el momento está confuso, cuando el momento es oscuro, en ese momento de aflicción. Como me pasó a mí, de un lado, de otro, estaba confundido, no sabía ni qué pensar, no sabía cómo actuar, pero la luz de Dios me dio solamente la sabiduría para seguir en su camino, sino que poder hablar el día de hoy. Dame la fortaleza espiritual para decir, venga lo que venga, Dios es primero y tiene que ser primero en mi vida como en tu vida, aleluya. El enemigo sabe que qué poderosa la palabra, la escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Y por eso Él siempre tratará de distraernos de ella, alejarnos de leerla. Es por eso que cuando estamos en el teléfono, no podemos parar de mirar el contenido del teléfono. Pero al leer la palabra, por lo menos 5 minutos, nos hace mucho. ¿Por qué? Porque cuando empezamos con 5, seguimos con 10. Y después con 15. Y después con 20. El Señor te va a ir cambiando. Cuando miramos al teléfono más que a la palabra de Dios, entonces hemos dejado que el enemigo gane y que nos enfríe. No es necesario comenzar con 10 capítulos para leer. Pero si le damos 10 minutos para comenzar, leer despacio, pidiendo discernimiento al Espíritu Santo para lo que estamos leyendo, no solo vamos a ver cómo Dios nos está hablando, pero cómo Dios nos está guiando. Y cómo nos va moldeando como el alfarero que Él es, para que cuando venga aquella cosa, tengamos la armadura puesta para que eso rebote. Y con espada vamos a ser más que vencedores. Poco a poco, todos los días, lograremos pasar más y más tiempo leyendo la palabra de nuestro Dios y menos tiempo en la noche en nuestro teléfono. Cuando más pasamos tiempo en la palabra de Dios, más cambia tu vida y mi vida. Punto número 2. ¿Qué es lo que puedo hacer para estar más cerca de Dios? Hablar con Dios honestamente. Leer su palabra. Ahora es orar a Dios, pero hablar con Él honestamente. ¿Por qué digo esto? Porque antes, en aquellos lugares, nos enseñaban que tenemos que repetir 1001 vez ciertas cosas para poder orar. Eso no es orar, eso se llama repetición. El hablar con Dios es hablar como hablas con tu pareja, cuando te sientan a hablar, pero más profundo. Cuando tú hablas con tu padre, pero más profundo allá. Eso es hablar honestamente con Dios. Una cosa que se nos olvida es que pensamos que Dios no sabe nuestros pensamientos, lo que miramos, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que sentimos, pero Dios ya lo sabe. No solamente en el momento,
sino que antes que tú hubieses nacido, Dios sabía tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones. Ella lo sabe todo. ¿Qué le puedes esconder? Es por eso que Él quiere que tú hables con Él honestamente. Que le hables como se lo merece, como nuestro Dios, como nuestro Creador. En muchas ocasiones, cuando oramos, tenemos el problema que nuestras oraciones las hacemos muy complicadas. Que tratamos de decir mucho, pero no decimos nada. Cuando muchas veces la creencia, como dije, de otros lugares, es que tenemos que decir ciertos versículos antes y después de orar. No, hermanos. Esa tradición tiene que quedar atrás. Eso se llama repetición. Lo hemos dicho en la palabra. La palabra no dice eso. Consígame un versículo en la palabra de Dios donde dice que tenemos que leer cierta cosa antes de orar y después de orar. No lo dice. ¿Acaso nuestro Jesucristo, cuando hablaba con Dios, cuando nos enseñó cómo hablar con Dios, Él nos dijo, primera de Génesis 1:1 o segunda de primera de Samuel 1:1? No. Él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Primero es dirigirnos a nuestro Padre. Dale gracias por todo lo que has visto, conocido, sabido, y por lo que no has conocido, no has visto y no has sabido. ¿Verdad? Entonces, eso se llama tradicionalismo. Pero Dios no quiere eso. Así como nosotros queremos que nuestros hijos nos hablen honestamente con nosotros y vayamos a Él, vamos al punto, así es Dios. ¿Acaso quieres tú que te diga, siempre que me acerco a mis padres, yo diga, Padre, Madre, bendiciones? Según nuestra tradición, tengo que primero darte gracias de todo lo que has hecho. Es para decir, no, espérate, ¿qué es lo que quieres? ¿A dónde vas? Así es Dios con nosotros. Él no quiere que le hablemos así. Él quiere que le hablemos como nosotros, que queremos que nuestros hijos hablen con nosotros. Que nos hablen con confianza. Que nos hablen desde su corazón abierto. Que le digamos todo lo bueno, todo lo problemático, todo lo que es bendición, todo lo que es problema, toda enfermedad. Así quiere que le hablemos a Él. Porque Él se lo merece. Hablar con Él desde lo más profundo de nuestro corazón. Como ya lo dije, Él lo sabe todo. Entonces, ¿para qué esconder algo si Él ya lo sabe? ¿Por qué decir algo antes de hablar con Él si no es necesario? Como Él, tenemos que hablar con Él como que Él no sabe, pero nosotros estamos contando, diciendo. De esa manera. Dios quiere que hablemos con Él como el buen Padre que Él es. Él siempre nos escucha, lo sabe todo, pero el anhelo tiene que siempre ser hablar con Él de nuestro corazón, honestamente, diciendo los pecados que sabemos que cometimos, de lo que dijimos que estuvo mal, porque Él siempre nos escucha. En muchas ocasiones nosotros sabemos que nuestros hijos hicieron algo malo y queremos que ellos vengan a nosotros y que nos confiesen lo que hicieron. Y eso que son cosas pequeñas. No digamos Dios que lo sabe todo. Él quiere que tú vayas con Él y le digas todo. Porque Él lo sabe todo. ¿Qué hacemos los padres cuando sabemos que algo malo hicieron nuestros hijos? Esperamos a que ellos vengan y nos digan la verdad de las cosas. Así tenemos que ser con Dios. Con Dios no necesitamos hablar perfectamente o con un vocabulario espiritual lleno de Biblia. La verdad, la oración es una relación especial que tenemos que tener con Dios. Jeremías 29:12 dice así. Entonces ustedes me invocarán
Vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Y yo les escucharé. No dice en tiempos buenos, en tiempos malos, sino que todo el tiempo, cuando le buscamos a Él siempre está escuchando. Él está esperando que tú le hables. En este momento, si Dios está esperando que tú le hables y no le has hablado, ¿será que Dios se pone triste? ¿Acaso si tu hijo no te habla y no te busca y no has hablado con él por días, no te pones triste? ¿No anhelas escuchar la voz de tu hijo o de tu hija? Entonces, ¿por qué no habla con Dios todos los días? El enemigo va a tratar de hacernos sentir que nuestras oraciones no van a ser contestadas, que no tienen sentido, que nada va a cambiar o que no ha cambiado. ¿Para qué seguir orando? Cuando eso viene a nuestra vida, a nuestra mente, ahí es cuando tenemos que hablar con Dios más. Podemos comenzar con darle gracias por todas las cosas, de las más grandes a las más pequeñas. Por el día que nos dio, por la vida que nos regaló a ti y a nuestra familia. Hablar con Él, tener una relación especial con comenzar con unos minutos y terminaremos por muchas horas. Durante el día, decir gracias Señor por la vida. Durante el día, gracias Señor por el trabajo. Ves el sol y gracias Señor por el sol. Te da un plato de comida. Gracias Señor porque tengo un plato de comida que hoy me regalaron. Piensa cómo es el Señor. Esta semana, pues tenía hambre y yo sé que me había regalado una sopita. Entonces dije, voy a comer un sándwich de Subway. Pues tengo que regresar a mi posición, ir a agarrar mi cartera para que yo compre ese sándwich. Llegué a donde yo trabajo, a agarrar la cartera, iba. Cuando llega la mamá de mi amiga, me dice, tengo un sándwich de Subway. Y dice, amiga, yo no quiero. En ese momento yo entendí que Dios había mandado a esa señora con ese sándwich que yo quería comer. Qué lindo nuestro Dios. ¿Cómo es que Él usa a otras personas para bendecirte? Yo entendí que Dios me estaba hablando, me estaba diciendo, hijo, aquí estoy. Porque yo quería un sándwich de Subway y esta persona llegó con un sándwich extra que su hija no quería. ¿Por qué? Porque era para mí. Eso así trabaja el Señor. Porque andaba de aquí para allá corriendo y todo. No tenía mucho tiempo. Pero el Señor me estaba enseñando. Estás pasando en este desierto. Pero aquí está el agua. Y no el agua del mundo. El agua de vida. Que solamente viene de Cristo Jesús. Aleluya. Dale gracias al Señor por todo, etcétera, etcétera, etcétera. Amen. El comenzar es lo más difícil. Pero seguir buscando más y más a Dios en la oración te fortalecerá y te dará nuevos ánimos, nuevas fuerzas. Porque Dios te habla, pero ¿estamos escuchando? Número 3. Aquí está duro porque aquí fallamos todos. Obedecer a Dios, aunque en ocasiones es duro. Así es. Recordemos que eran 600 y algo mandamientos mosáicos y fueron 10 mandamientos y llegaron a ser 2. Pero durante todo eso sabemos que tenemos que seguirle a Dios lo que nos dice que tenemos que hacer y lo que no. Es por nuestro bien. Si Dios dice, si tu papá te dice o tu mamá, no toque la estufa porque la acabo de usar, está caliente, ¿qué vas? Te vas a quemar la mano. Entonces, Dios trabaja de esa manera. No peques, no hagas esto, no mires aquello que... Yo siempre tengo eso en la mente que vi un video donde estaba un señor en una iglesia y de repente miró algo que no le gustó y de repente sintió así como que yo estaba mirando y estaba una persona como que fuera Jesús y le dice,
No se te olvide que Dios está todo el tiempo. Aunque te escondas debajo de la cama, aunque te escondas debajo de tu casa, Dios está viendo. Entonces es duro, lo sé, pero tenemos que hacer ese cambio. Esta es la parte que más dura es para muchos, inclusive a mí. Todos queremos estar en la presencia de Dios, pero no nos gusta seguir su dirección o corrección. Juan 14:15 dice así. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, ¿amamos a Dios? Entonces, vamos a seguir y obedecer sus mandamientos, sus direcciones. En muchas ocasiones, la distancia espiritual es en saber que, tener la distancia espiritual es porque no seguimos lo que Dios quiere que no hagamos. Porque sabemos lo que Dios permite y lo que no permite. Cuando hacemos lo malo, eso nos aleja de la presencia de Dios, porque Dios es santo y no puede estar en pecado. Él no puede estar cerca del pecado. En ocasiones puede ser algo tan pequeño como perdonar a alguien. Así es. No es pecado. Pero la palabra dice, tienes que perdonar para que seas perdonado. Y si no perdonas, yo no sé. Pero la palabra lo dice. Está en la Biblia. Sabemos que estamos mal porque el Espíritu Santo de Dios nos hace sentir que estamos mal y nos tenemos que arrepentir y no seguir haciendo lo mismo, alejarnos de dejar de pecar para no alejarnos de su presencia. Cuando más caminamos con Dios, más fuerte tenemos la victoria y más rápido cuando llegue el desierto, porque vas a pasar por ese desierto. Que no te quede duda. Tú y yo y todos pasaremos por ese desierto. Tú y yo y todos seremos probados. Es mejor arrepentirnos en este momento para estar preparados en aquel momento. Hacer lo bueno y no lo malo. Hacer lo malo es más fácil, pero tenemos que darle vuelta. Hacer lo malo es más difícil y hacer lo bueno es más fácil. El ser obediente no es ser perfecto. Es dejar que Dios te guíe tu vida en su grandeza. Cada vez que decimos que sí a Dios y no al enemigo, nos une más y nos agarramos más de la mano de Dios y nuestra relación con Dios es más grande y más profunda. Punto número 4. Ya van 3, ahora vamos a 4. Alabar a Dios en buenos y malos tiempos. ¿Cómo puedo estar más cerca de Dios? Alabándole y dándole gracias en los buenos tiempos y en los malos tiempos. No decir, Señor, ¿por qué? No es decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué está pasando a mi familia? ¿Por qué? No, Señor. En este momento donde estoy siendo probado, yo me voy a hincar, te voy a buscar, te voy a alabar, voy a cantar como nunca lo he hecho. Y cuando vaya a la iglesia, porque es otra cosa, que el amigo me dijo, ya ni vayas a la iglesia. No, voy a seguir yendo a la iglesia. Porque la salvación, aparte, que es individual, no tiene nada que ver con lo demás. Pero en ese momento es cuando le doy gracias al Señor, decirle gracias Señor por aquella prueba, porque me estás probando, porque estoy venciendo, aleluya. Alabar a Dios, cantar a Dios en los buenos y malos momentos. Tenemos que hablar con Dios en los buenos y malos tiempos. Tenemos que cantarle a Dios, alabarle a Dios hasta los momentos más oscuros de nuestra vida. En los buenos tiempos tenemos que pedirlos que nos ayude para cuando lleguen los malos momentos, porque van a venir y van a llegar, porque vendrán y tenemos que estar preparados para enfrentarnos parados en la roca inmovible que Él es. Una cosa u otra va a pasar.
Una enfermedad pues va a pasar, porque nuestro cuerpo, recordemos que ese es el problema más grande, pensamos que nuestro cuerpo va a ser fuerte, va a ser joven, va a estar corriendo maratón toda la vida. Pero esto, tenemos que recordar que esto es solamente para ahorita, es temporal, que salga de tu mente que esto no importa. Lo que importa es el alma, el espíritu, que esté con nuestro Dios en aquel día. Porque vas a llegar a ser viejo, vas a llegar a ser vieja. Yo ya estoy llegando a viejo. Y al rato mi esposa me va a ir ahí hasta sin dientes. Parte de la vida. Tal vez no me va a querer dar un beso porque va a andar ahí. Pero así es la vida. Voy a llegar a ser viejo. Yo no sé mi futuro. Yo no sé si voy a vivir un año más. Yo no sé si va a vivir un segundo más, pero en los momentos más duros, en los momentos más buenos, tenemos que alabar a Dios, cantarle a Dios. Van a haber pérdidas en nuestras vidas, van a haber pérdidas de familia, de amigos, de todo. ¿Y qué crees? Un día ellos van a tener una pérdida tuya, por igual. Este cuerpo fue creado para un pequeño tiempo solamente. También no solo vas a pasar momentos buenos, pero vas a tener momentos tristes. Nuestra fe va a ser probada de una u otra manera. Alabar a Dios en ocasiones duele cuando estamos en ese desierto, cuando nos duele. Pero en esas ocasiones es cuando tenemos que alabar al Señor. Y en ocasiones nos desesperamos porque pareciera que la respuesta no llega, que la esperanza se acaba y la espera es larga. Pero vamos a aprender ahorita de unos personajes bíblicos. La historia la sabemos, pero quiero enfocarme que en los momentos más duros, cuando fueron azotados, cuando todo lo que le pasó a estas dos personas, nos enseñaron algo muy importante, que hasta en lo más oscuro no estaban llorando, no estaban lamentando, estaban dándole gracias a Dios. Esto está en Hechos 16, del 25 al 31. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció sus cimientos al instante. Se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada. Estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Gloria a Dios. Estamos viendo que hasta el carcelero vio cómo ellos estaban gozándose en Dios. Pablo y Silas no dejaron de cantar y orar a Dios. Tanto fue su fe en ellos que ni siquiera en el momento de dolor, porque les pegaron, porque la palabra dice que les pegaron, y los echaron en la cárcel a lo más profundo, ellos no dejaron que la situación, cuando fue más dura en su vida, iba a evitar la comunicación con Dios. Tanto fue así que el carcelero creyó en Dios como ellos creían, él quería creer en Dios como ellos creían. Él les preguntó:
En otras palabras, ¿cómo yo puedo ser salvo y puedo tener ese gozo como ustedes lo tienen? Y ellos dijeron, solamente creer en Dios, solamente entregarte a Dios. Y tú y tu familia serán salvos por medio de Cristo Jesús. Ese es el ejemplo que tenemos que dar, hermanos. No porque está en este momento de dolor o situación, tengo que dejar que ellos me vean derrotado. Me tienen que ver en gozo. Me tienen que ver, sí, en un momento de prueba, pero un momento de gozo que no voy a dejar de caer. Que voy a seguir alabando al Señor. Que voy a seguir exaltando el nombre del Señor. En ocasiones, el enemigo usa el dolor para alejarnos de Dios. Que la decepción se vuelva en amargura. Pero la adoración a Dios en todo tiempo cambia nuestra visión del problema a la victoria en Dios. Nuestra oración siempre debe ser: Dios, yo todavía confío en ti, en lo bueno y en lo malo. Dios, yo creo en ti. Señor, que tus caminos sean mis caminos. Señor, dame la victoria, aunque esté llorando de felicidad o de gozo o de tristeza o de amargura. Señor, yo te doy gracias y te voy a seguir adorando. Aunque este cuerpo quiera llorar de tristeza, mi corazón y mi alma, mi espíritu va a llorar por de felicidad. Porque sé que estoy contigo. Porque sé que no me has dejado. El mundo me ha dejado. El mundo me ha desamparado. Ha hecho un lado. El mundo ni siquiera un vaso de agua me dio. Pero en el desierto, tú me has puesto una fuente de agua para mí. Cuando continuamos a adorar a Dios en los tiempos de dificultad, nuestra fe no solamente crece, sino que nuestra relación con Dios se vuelve más profunda en el lugar débil. La última, número 5. Dejar que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Y aquí está lo que dije al principio. En el momento de ese dolor, de desesperación, de tribulación, que sentía que mi cabeza estaba así, de hinchada, de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Llegó el momento que dije no más. Por un segundo, por unos minutos, por un día, no lo sé. Ya ni me recuerdo, porque además sentía como que vivía, caminaba ya así como un robot. Pero cuando me recordé que cuánto le pedí al Señor que mi casa y yo sirviéramos a Dios, fue cuando me recordé que el enemigo me quería desmayar, que el enemigo quería que no hiciera lo que yo tenía que hacer. No por mí, y no por lo que hablamos, sino la palabra de Dios que va a tu hogar, que la palabra de Dios que fortalece tu vida, que la palabra de Dios que cambia tu vida. Él me usa a mí como puede usar a cualquiera. Si tú no quieres, el Señor va a levantar a alguien que sí quiera. El Señor puede usar una piedra para el trabajo que tú no quieres. Pero el propósito de Dios no puede parar. Y si tú dejas que ese privilegio de predicar, de hablar de Dios, de servir a Dios en lo pequeño que sea, ten cuidado. Porque en ese momento que yo dije no más, me recordé en ese minuto, en ese segundo, un día tú, Miguel Monterroso, estarás ante la presencia de Jesucristo y no hay excusa alguna, como tú lo has dicho muchas veces, no hay excusa alguna para parar la obra de Dios. Ni que falte tu padre, ni tu madre, ni tu esposa, ni tus hijos, ni el perro siquiera. No puede parar la obra de Dios. Te voy a decir por qué. En ocasiones no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero todos tenemos un propósito, el que tenemos que trabajar para el Señor. Muchas veces se piensa que no hay propósito espiritual en mi vida, en tu vida. Pero todos
tenemos un propósito, un trabajo para el Señor. En otras ocasiones sabemos el propósito de nuestra vida y no queremos trabajar para el Señor. Ponemos excusa tras excusa o no tenemos ganas de trabajar para Dios. Todo esto se nos olvida que un día alguien llegó a tu vida, a mi vida, a nuestra vida, con la palabra de salvación. Y cuando eso llegó, era uno de los propósitos de Dios en la vida. No solamente para ti, sino que para esa persona. Dios usó a alguien para que la palabra llegase a tu vida. Tal vez eras borracho, eras homosexual, eras drogadicto, eras un gran pecador. Pero el Señor mandó a alguien que dijo, Señor, úsame. Tal vez fue una conversación amistosa donde alguien te dijo de Dios y implantó esa semilla que hoy eres salvo. ¿Qué hubiera pasado con nuestra vida si aquella persona que te habló de Dios, no de religión, por primera vez a tu vida, qué hubiera pasado si esa persona no hubiera querido trabajar para Dios? ¿Qué hubiera pasado con tu vida como en mi vida? Con nuestra vida espiritual. ¿Qué hubiera pasado si aquella persona se quiso ser huevona y dijo, no, ya me cansé de hablar de Dios? Y aquella persona tenía que hablar de Dios a tu vida. Aquella persona va un día a ser juzgada. Pero esa persona estuvo dispuesta a trabajar a Dios en lo que fuera. Porque estaba dispuesta de ser usada para Dios. Tú tienes que estar dispuesto para ser usado a Dios. Tal vez en el trabajo, en la calle, en tu casa, con tu familia, yo no lo sé. Pero si aquella persona no hubiera querido trabajar para Dios, tal vez estuviéramos perdidos en el mundo todavía, porque vivíamos perdidos en el mundo, en oscuridad y en pecado, y todos lo éramos. No hay nadie que no puede decir que no, todos. Mas sin embargo, aquella persona trabajó para Dios y hoy somos salvos por la gracia de Jesucristo Jesús. En ocasiones se cree que el ser usado tiene que ser como pastor, tener un ministerio, ser evangelista, ser un servidor en la iglesia. Pero no es así. Dios nos da a cada uno algo especial para trabajar de tantas maneras diferentes, pero el Señor nos usa. Voy a decir algo personal aquí que tengo en mi corazón para decir. Mi hermana estuvo aquí. Y en su corazón, a pesar de todo lo que estaba pasando en nuestra vida por nuestro Padre, en su corazón ella tenía todavía las ganas de servirle a Dios. Tanto así que buscó lo necesario que necesitaba buscar para ir a la iglesia el día de mañana para darle regalo a los niños en la iglesia. Tal vez no le llevó palabra, pero les llevó amor de Dios a aquellos niños. Y les va a dar ese amor de Dios a aquellos niños. El amor que Dios ha puesto en el corazón de mi hermana. Muchas veces ese es el trabajo que Dios nos da. Dar amor, dar cuidado, dar protección, dar bendición. No dar bendición, perdón. Orar para que Dios nos dé esa bendición. El querer servir a Dios es de mucho trabajo que tenemos que hacer. Porque a muchos se les olvida o el enemigo ha querido que nos olvidemos que un día seremos juzgados, todos. Y se nos preguntará qué hicimos con el regalo que el Señor nos dio de salvación y de trabajo para el Señor. Segunda de Corintios 5:10 dice así. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Mientras vivió en el cuerpo.
Eso quiere decir que vamos a fallecer, vamos a morir y vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos en esta vida. ¿Qué excusa le vas a decir al Señor? Por ejemplo, sierva, yo te di esto para que le hablaras a los niños. Yo te di esto para que le hablaras a los viejitos. Yo te di esto para que le hablaras a tu familia. No vas a tener excusa alguna. El servir a Dios es un regalo que no somos merecidos de servir. Más por su amor es que hoy somos salvos y por eso tenemos que servir a Dios con amor. Por lo más pequeño que pensemos, que tengamos, no importa, el propósito está ahí. Tenemos que hacerlo con todo el amor y todas nuestras ganas en nuestra vida, porque no sabemos quién va a recibir el regalo más grande de salvación como tú y yo lo recibimos, que es la vida eterna con Dios por medio de Cristo Jesús. Eso es como yo puedo estar más cerca de Dios. Y dejé esto de último, porque esto fue lo que a mí me partió el corazón, lo que sentí el dolor en mi corazón. ¿Cómo voy a poder yo dejar de servirle a Dios? Ni en lo bueno, ni en lo malo. Tengo que servir a Dios y darle gracias a Dios por todo lo bueno y por todo lo malo. Y darle gracias a Dios por la prueba. Porque si salimos y vamos a salir de esa prueba en victoria, eso te dice que Dios está contigo, que siempre ha estado contigo y siempre estará contigo. Aleluya. Espero que el mensaje de hoy haya tocado tu vida como ha tocado la mía. No es lo que el hermano Miguel dice, es lo que la palabra de Dios dice. Y no te quiero asustar porque eso no es mi punto. Yo te digo lo que está en la palabra. Que un día todos, no importa qué religión, no importa de qué tamaño, de qué nacionalidad, de qué país, de qué parte del mundo eres, vamos a ser juzgados, como todos aquellos que fallecieron en un segundo, están siendo juzgados y fueron juzgados. La decisión es, seguimos trabajando y peleando para Dios y seremos salvos por medio de Cristo Jesús, o van a regresar al mundo. Cuando sean juzgados, terminarán en el lago de fuego. No por un día, no por 10 años, por la eternidad. Tu decisión es la eternidad en Cristo o ahí abajo. De esta manera vamos a pasar a las peticiones y oraciones. Oraciones y peticiones son para Miguel Francisco Monterroso, sanidad. Leticia Sáenz, sanidad. Alma Monterroso, sanidad. Cheryl Acevedo, sanidad. José Barrera, sanidad. Kenneth Morales, sanidad. Yanesi Morales, sanidad. Elizabeth Saavedra, paz espiritual. Por el niño Gabrielito, sanidad. Hermano Tonito, sanidad. Wilfredo Rodríguez, sanidad. Señor Jeff, petición especial y sanidad. Por Filipinas, Japón, Venezuela, paz espiritual para todas las familias que perdieron un familiar y salud a los afectados. Evelyn Venegas, petición especial. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. No dejes que el enemigo te robe lo que es tuyo. No dejes que el enemigo tenga ningún tipo de ventaja en tu vida y en la mía. No dejes que el enemigo te enfríe y te quite el propósito de Dios en tu vida. Si te has enfriado en el propósito de Dios, hoy es el día de parar de decir, hoy comenzaré a servirle a Dios.
no como antes, sino que mejor que antes. Si no has hecho lo que sabes que tienes que hacer para Dios y para tu vida espiritual, es decir, hoy es el día que despertaré de nuevo, y no como antes, sino que mejor que antes. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la bendición, la oportunidad y tu regalo de tener a mi padre con nosotros, a mi madre, a mi esposa, a mi hermana, a mi familia, que de verdad, Señor, te doy gracias porque mi familia es unida. Une a todas las familias así, Señor, en un solo sentir. Señor Dios, siempre hemos dicho, unidos en un solo sentir. Y esta semana, Señor Dios, he podido ver que estamos unidos en un solo sentir. No solo un sentir familiar, sino un sentir de amor de parte de Dios. Señor, que todas aquellas personas que perdieron esos familiares en aquellos temblores, en la vida diaria, que tengan fortaleza espiritual para seguir adelante, Señor, que no desmayen. Sé, Señor, que un día cada uno de nosotros, de mi familia, seremos llamados a tu presencia. Prepáranos para ese día, Señor, porque así como hemos visto que la vida se puede quitar de un segundo a otro, prepáranos para que cuando llegue ese segundo podamos irnos de este mundo de dolor, de sufrimiento, donde hay dolor, hay enfermedad y todo lo demás en este cuerpo, Señor. Y ese segundo se va a acabar todo eso. Con esa fe en ti, Señor Dios, que por medio de Cristo Jesús tenemos un cuerpo nuevo, un cuerpo joven, un cuerpo que nunca se va a enfermar, Señor. Donde no va a haber más dolor, donde no va a haber más tristeza. En tu reino, como tú lo has prometido, que un día estaremos y por fe estaremos. Sea Jesucristo, por favor, siempre límpianos con tu sangre, libéranos de las trampas del enemigo y danos aquella salvación que sabemos que solamente es por ti, Señor Jesucristo. Ayúdame a estar agarrado de tu palabra cada día, agarrado de tu mano, para que cuando pase aquel desierto, no esté solo, ni con hambre, ni con frío, ni con temor, sino que con sonrisa que estoy pasando en ese desierto. Sonrisa porque sé que estás conmigo, que no estoy solo, que nada me va a faltar, ni a mí, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a mis enemigos. Espíritu Santo, gracias por la palabra de hoy, porque en un momento pensé que no iba a tener el pensamiento, ni el entendimiento. Mas gracias por tu sabiduría, tu discernimiento en mi vida, que abriste mis ojos cuando el enemigo lo quiso cerrar. Tú los abriste. Gracias, Señor. Bendice, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a cada familia, a cada persona, a cada petición, Señor. Prepáranos para tu encuentro, como en vida, como en muerte. Prepáranos para verte por fin, mi Señor, en tu gloria, en tu grandeza. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Una vez más, gracias, amados hermanos. La invitación es para la próxima semana, Tiempo de Reflexión Las Vegas, a las 6 de la tarde, hora de Las Vegas. Ya sea con partidos del Mundial o no, estaremos aquí peleando la buena batalla. Te esperamos unidos en un solo sentir, que es el amor de Dios. A las 6 de la tarde, hora de Las Vegas. Hasta entonces, que el Señor te bendiga.